quería empezar por preguntaros o por animaros a que explicaréis en qué consistieron vuestras becas Leonardo, el proyecto por el que fuisteis becarios Leonardo, y no solo su contenido, sino también lo que significó en vuestra vida profesional y intelectual. Pues mi proyecto es un proyecto que parte de las Madres de la Droga gallegas, de las Nais da Droga. Se consolida en la asociación Érguete y la Fundación Érguete posteriormente, que lucharon contra el narcotráfico para cambiar un poco la impresión también que sobre el narcotráfico y la drogadicción, la heroína de los años 70, 80 había. Y pongo en relación a las Madres de la Droga con otras luchas de madres que consiguieron grandes cosas, como las Madres de Plaza Mayo, por ejemplo, por poner el ejemplo más emblemático. Y a partir de estas luchas de madres, que serían estas, digamos, de alguna forma heroínas comunes, cotidianas, que consiguieron grandes luchas sociales, que consiguieron grandes eventos de justicia social, intento hacer una investigación sobre cómo cambiar las cosas desde abajo, ¿no? desde los movimientos de base, también siendo un poco crítica con por qué estas luchas funcionaron y qué machismo sobre todo había dentro de ellas. Luchaban por sus hijos que estaban muy mal o muertos posiblemente o desaparecidos. Y también se las permitió luchar más o menos porque eran madres y por lo tanto parecían inofensivas. ¿Qué tipo de mecanismos hicieron que determinadas luchas que podrían no haber significado nada significasen mucho? Pues mi proyecto era un proyecto sobre una sociedad distópica donde se generaba una enfermedad que era que la gente no podía recibir dinero y era una enfermedad tipo la anorexia, ¿no? O sea, igual que las personas anoréxicas no pueden comer, lo que le da mucho miedo a David, estas personas eran incapaces de recibir dinero. Entonces se les metía como en unos centros para rehabituarles. Bueno, pues eso un poco tiene que ver con la gente que decide a lo mejor dejar un trabajo para hacer otra cosa que no es tan bien retribuida materialmente. Y en mi caso, pues la verdad es que tenía mucho que ver con mi vida, porque yo en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, tenía muchas ganas de volver a España, pero de una manera muy personal y de una manera como de un salto al vacío, ¿no? Porque bueno, yo ahí tenía un trabajo y venía aquí un poco pues a dedicarme a la literatura. Y bueno, pues tuve la suerte de recibir la beca Leonardo, lo cual realmente me permitió volverme a España. Yo con la beca Leonardo escribí Feliz Final, una novela sobre amor y desamor. Yo la llamaba de broma, en mi título de trabajo era Amar en tiempos revueltos, ¿no? Tenía que ver con la manera en que nos amamos y desamamos en este tiempo. Y a mí la beca me hizo o me facilitó salir de un cierto bloqueo que tenía de varios años, incapaz de escribir una novela, seguramente por problemas creativos, pero también por una mezcla de situaciones familiares, laborales, que tenía que atender y que no me daban ni el tiempo ni la tranquilidad para escribir una novela. Podía escribir muchas otras cosas. Y la beca me dio el tiempo y la capacidad de entregarme a un proyecto durante un tiempo, pero también me dio un compromiso de terminar un texto, de escribirlo, ¿no? Y la verdad es que fue un empujón importante para poder hacerlo. Entiendo que era una novela con mucha carga de documentación, o sea que requería tiempo de trabajo de investigación. Más que tiempo de investigación o de lecturas o de documentación, que sí puede ser compatible con otros trabajos, con otras cosas, lo que necesitaba era, o me suele pasar a mí cuando escribo una novela, o sea, yo creo que las novelas tienen unas exigencias que no tienen otro tipo de escritura, que es que durante unos meses, sobre todo, durante los meses de escritura, de estar haciendo el primer borrador, sucesivas correcciones, te exige una atención total, es decir, te exige una concentración y una dedicación absoluta en la que es verdad que se lleva mal con otros trabajos, con todo aquello que te puede distraer de la novela. Entonces, a mí, sobre todo, lo que me permitió fue dedicarme por entero a una novela, poder soltar bolos, colaboraciones y otros trabajos para poder dedicarme por entero a una novela que tenía, digamos, otro tipo de exigencias que tenían más que ver con la propia estructura de la novela, con la forma en que estaba escrita y que a mí me exigía una dedicación absoluta, ¿no? Que fue la que me dio la beca. En mi caso, el proyecto que presenté fue la escritura de mi última novela, La península de las casas vacías, novela que pretende contar toda la guerra civil y en toda la península. Entonces, la beca me ayudó muchísimo para poder ir
precisamente a esos lugares a los que van previamente mis personajes. O sea, la novela ya estaba bastante avanzada cuando me presenté a la beca, pero no tenía esa capa antropológica que luego pude añadirle al visitar todas esas ciudades y a ponerle rostro a los lugares donde ocurrieron los hitos más importantes de la guerra civil. Entonces, yo estoy súper agradecido. Sin la beca, sin ese viaje, no habría habido boom con el libro, ni tendría esa pátina sociológica, histórica. Estaría mucho más cerca de la ficción que de la novela histórica o del ensayo, y ha sido fundamental para el libro. Un mundo en el que la economía del arte funciona a base pues, de proyectos de investigación de este tipo, de docencias parciales, etc. ¿Os parece un panorama razonable para el bien común? ¿O os parece una cosa problemática y que en un mundo ideal no debería ser así? Y os animo a que habléis no tanto desde vuestro interés particular, que entiendo que lo que queréis es la mayor estabilidad posible, sino un poco pensando en términos de bien común. O sea, es bueno que el arte sea una cosa profesional, es bueno que funcione a base de proyectos concretos, o cómo debería ser un mundo ideal. Yo creo que, aunque ahora seguramente se va igualando por abajo, se va igualando a peor, ¿no? Porque tú hablas ahora con franceses o alemanes y tal, y te dicen que bueno, tienen esa sensación de decadencia, que ya están perdiendo todo aquello que habían conquistado, pero durante mucho tiempo yo creo que sí que había diferencias notables entre el medio cultural español en concreto con el de otros países, ¿no? Sobre todo en cuanto a formas de reconocimiento y de apoyo a la creación, ¿no? Yo creo que la cultura en España se ha dado siempre en unas condiciones de precariedad económica y laboral, que al final acaba influyendo también en las propias obras, ¿no? En las obras, en las condiciones en las que se hacen. Y yo sí creo, por eso yo hablaba antes en términos de trabajo, ¿no? Yo sí lo veo en términos de alguien que puede dedicarse a un trabajo y que por tanto tiene que tener un reconocimiento, una remuneración, unos derechos también, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo hemos perdido de vista por esa idea, por eso yo hablaba antes de lo del artista, ¿no? Esa idea un poco, seguramente todavía romántica del artista como alguien que no tiene un trabajo sino una pasión, ¿no? Que es todo aquello que nos ha contado tantas veces Remedios Zafra sobre el entusiasmo, ¿no? De eso de que como nos dedicaríamos a esto igualmente, aunque no nos pagaran, pues al final no nos pagan, claro, porque si tú dices que lo vas a hacer igualmente, pues no, ¿no? Entonces yo creo que venimos de muchos años en los que, como digo, el trabajo de los creadores se ha dado en unas condiciones de precariedad material total, ¿no? Pero es que, es más, o sea, se dan en estas condiciones de precariedad material también porque porque esto depende de a quién le das voz. O sea, si la cultura está mal pagada, ¿quién puede crear cultura? La gente que ya tiene un colchón, ¿no? Para poder dedicarse a la cultura o dedicarse exclusivamente a la cultura. Yo ya te he dicho que yo en mi caso doy clases de manera parcial precisamente para poder dedicarme a esto. Si no hay un soporte material, se acallan muchísimas voces. Porque hay voces que sencillamente para la subsistencia pues no pueden seguir creando, no pueden seguir escribiendo, porque como decíamos es algo que requiere mucho tiempo, mucho trabajo. O sea que yo creo, y estoy de acuerdo con Isaac, o sea, no es verdad. Yo tengo tengo varios amigos y amigas artistas y escritores, etcétera, en otros países de Europa, y ya hay siempre una base, ¿no? Desde que tienes, por ejemplo, en el teatro, no sé si tienes 2 obras profesionales o algo así, ya entras en el estatuto de artista, tienes una seguridad social, tienes lo del tema de los autónomos, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir pagando? Yo he sido autónoma mucho tiempo, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir pagando las mismas cuotas de otras profesiones que nada tienen que ver con la nuestra? O sea, yo creo que aquí sí hay una reivindicación que hacer, porque es que esto, lo que se está haciendo no es democrático. No es democrático cuando las voces que solo pueden aparecer son voces que se pueden dedicar a esto por otros motivos que no sean... O sea, que no son los literarios o de dedicarse a la cultura profesionalmente, como dice Isaac. Es que para mí es un tema muy complejo porque justamente convivo en un tipo de arte
o de cultura, por eso ya antes decía que no me siento artista, no me gusta sentirme artista, me siento creadora, dramaturga, escritora, actriz, directora, cualquier cosa, pero justo la palabra artista no me siento muy identificada, y que justamente hay muchísima complejidad porque cada persona que está en el grupo de trabajo donde yo trabajo tiene una situación diferente. Los actores tienen un trabajo diferente, los directores, los iluminadores. Yo no me siento diferente en tanto que escritora de este panorama, ¿no? Y por lo tanto, no sé si soy más artista, es lo que quiero decir, solo porque yo invento determinadas cosas o porque se suponga que parten de una idea mía los proyectos. Entonces creo que es un tema bastante complejo, cómo capitalizar, que es de lo que finalmente se habla, ¿no? Es una palabra que no nos gusta usar a los artistas, pero de alguna forma tenemos que capitalizar nuestra arte, y para mí el concepto capitalizar el arte es bastante perverso en sí, porque justamente el arte tiene algo de lo que se entiende como arte, como poesía, tiene algo de inmaterial o de mágico que para mí es difícil de compatibilizar con la idea de capitalización. Sin embargo, yo capitalizo de manera bastante fácil mi trabajo, incluso mi empresa. Pido una subvención, tengo una empresa, tengo un trabajo, me pongo a escribir y de hecho con dificultad escribo una obra de teatro para la que no tengo dinero previo para montar. Si no la voy a montar, yo no soy esa tipa que tiene 200 obras escritas porque no puedo hacer otra cosa más que escribir obras de teatro. Tengo bastantes otras cosas más que hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué manera capitalizamos nuestra creación? Es bastante complejo. Y desde hace bastantes años intento huir de la autoprecarización, tanto de mí como de mis equipos, porque es una idea bastante bonita y bohemia, que se puede hacer todo sin dinero, pero eso significa que no solo yo vivo en precario o con el dinero que consigo por aquí y por allá, sino que mi equipo vive en precario también. Entonces, de alguna forma, necesito capitalizar bastante dinero para generar un proyecto, para que todos podamos comer con dignidad y vivir. Y eso significa, finalmente, trabajar. Intento planteármelo como cualquier otro trabajo, como si abriese un bar, le tendría que pagar al camarero, tendría que pagar una luz y tendría que pagar un tal. Capitalizo mi creación de la manera en la que lo permite la sociedad en la que estoy, que es pidiendo subvenciones, vendiendo funciones, si voy a taquilla vendiendo entradas. De alguna forma intento capitalizar eso y que sea digno. Es verdad que es bastante complejo y hay todo tipo de situaciones, pero cuando hablábamos antes de lo de Europa, de alguna manera está todo ya inventado. Quiero decir, tenemos experiencias de otros países donde ese tipo de complejidad se ha conseguido resolver con determinadas normas, con determinadas formas de funcionamiento, con determinadas ayudas, con determinadas tal, que han permitido que el trabajo de la cultura se haga en unas condiciones dignas, ¿no? Porque al final no solamente te precarizas tú y precarizas a quienes trabajan contigo, sino que acabas precarizando tu obra también. Es decir, una obra creada en condiciones de precariedad, aunque todos podemos evocar ejemplos históricos de creadores que crearon en las peores condiciones posibles y crearon grandes obras, no dejan de ser excepciones. Es decir, una obra creada en condiciones permanentes de precariedad, de discontinuidad, de falta de tiempo, de estas otras cosas, acaba resultando en obras precarias o en obras que están a merced de lo que marca el mercado, que es el que al final acaba decidiendo qué es lo que funciona, lo que vende, lo que se retribuye, de lo que puedes vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso resta mucha autonomía también a los creadores. Yo viví varios años en Francia y en Alemania y sí que he hecho en falta en este país un estatuto de artista. Por ejemplo, como autónomo ahora, me operan del corazón en 3 semanas, tengo que estar de baja 2 meses y nadie me paga nada, absolutamente nada. Sí que te pagan. No. ¿Por qué? Ayer hablé con mi gestor y me ha ajustado cuenta y no tengo ninguna retribución en esos 2 meses. Pero bueno, aparte de lo de la baja, lo que más me preocupa es que lo que no me gusta que mi trabajo de esta novela, por ejemplo, lo he realizado durante muchos años. La beca es un ejemplo de ello, de que ya en 2022 estaba el proyecto muy avanzado. Y no entiendo que toda la ganancia que tengo con el libro ahora, Hacienda la tome como si hubiera sido trabajo de un solo año, como si me hubiera tocado la lotería. No, yo puedo demostrar que ha sido un trabajo extendido en el tiempo. Pero creo que en Francia te cuentan los 3 últimos años, aquí no. Aquí
te funden en impuestos en un solo año como si tú hubieras escrito la novela en ese mismo Tienes año, toda ¿no? la razón. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que las ganancias son la mitad de lo que has generado y luego pues tienes que sobrevivir con bolos, que es pesado. Es pesado porque, y además esto lo veo en todos los escritores, que este año estoy haciendo un montón, y son escritores muy consagrados. Estamos todos haciendo todo el rato actos, porque si no, no puedes mantener pues la cuota de autónomo, lo que te cuesta la asesoría, lo que se lleva la agencia, la casa, no sé qué, seguro. O sea, entonces, para mí tendríamos que movilizarnos más y reclamar ese estatuto del artista, porque me parece muy absurdo que no lo estemos haciendo, la verdad.